A finales de octubre, en una fresca noche en Oaxaca de Juárez, cuando la luna apenas se asomaba entre nubes errantes, se desató una historia que, según dicen los ancianos, fue tan real como aterradora. Javier Hernández, un profesor de historia de mediana edad, había decidido tomarse unas merecidas vacaciones en Oaxaca de Juárez. Había oído rumores sobre la enigmática Hacienda San Miguel, una antigua propiedad que se decía albergaba secretos oscuros y, según algunas leyendas, presencias inquietantes. Decidido a explorar su legado, Javier llegó al pueblo con la esperanza de sumergirse en la cultura y la historia local. Sin embargo, lo que encontró superó cualquier relato folclórico. Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas del centro histórico, Javier sintió una extraña presencia. La brisa nocturna traía consigo un murmullo apenas perceptible, como si la misma tierra hablara. ¿Será el eco de las antiguas voces de Oaxaca? Se preguntó, sin saber que aquel pensamiento marcaría el inicio de una experiencia que transformaría su vida para siempre. Al llegar a la hacienda San Miguel, ubicada en las afueras del pueblo, la imponente estructura de piedra y madera se erguía en completa soledad. Las ventanas, oscuras como pozos sin fondo, parecían observarlo con una malicia silenciosa. Mientras la puerta principal se abría con un crujido, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad interior estaba rota únicamente por la luz temblorosa de su linterna. ¿Hay alguien?, preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. Pero lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica. Una figura, apenas perceptible, se desvaneció en un parpadeo justo delante de sus ojos. Javier se quedó paralizado, sin atreverse a gritar. La figura era vestida con ropajes antiguos, y su semblante mostraba una mezcla de tristeza y furia. En ese instante, Javier comprendió que las leyendas tenían algo más de verdad de lo que él había imaginado. Con el corazón acelerado, Javier decidió adentrarse en la hacienda. El pasillo principal estaba adornado con retratos polvorientos de antepasados que parecían seguirle con la mirada. Al avanzar, notó una serie de inscripciones en las paredes, símbolos y palabras en náhuatl que jamás había visto. Cada paso resonaba en la inmensidad del silencio, amplificando la sensación de ser observado. ¿Qué secretos guardan estos muros?, se preguntaba mientras la inquietud crecía en su interior. En la biblioteca, encontró antiguos diarios y cartas. Entre ellos, un manuscrito firmado por doña Margarita, la antigua dueña de la hacienda, quien narraba con angustia la historia de una maldición que había caído sobre su familia. Según el documento, una tragedia inexplicable había ocurrido hacía décadas. Desaparecían personas sin dejar rastro, y en las noches se escuchaban lamentos y pasos que no pertenecían a ningún ser vivo. Mientras leía, la linterna titiló, y en ese instante un susurro helado se deslizó por la habitación. ¡Vete! Javier se giró bruscamente. Una sombra, con contornos difusos, se desvanecía en el rincón más oscuro del salón. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y a pesar del terror que lo embargaba, decidió continuar su investigación. Al día siguiente, Javier contactó a doña Carmen, una anciana del pueblo reconocida por su conocimiento sobre las leyendas locales. Se encontraron en una pequeña cantina, donde el calor del mezcal y el murmullo de conversaciones apenas lograban disipar la atmósfera de misterio. Javier, lo que me cuentas es muy peligroso, dijo doña Carmen con voz temblorosa. La Hacienda San Miguel esconde historias de dolor y venganza. Se dice que los espíritus de aquellos que sufrieron injusticias en el pasado aún deambulan por sus pasillos, buscando redención o castigo. Javier asintió, sus ojos fijos en la mirada de la anciana. A lo largo de la conversación, doña Carmen relató cómo,
En noches similares, se habían escuchado gritos desgarradores y se habían visto figuras vagamente humanas merodeando en la oscuridad. Incluso mencionó el caso de un joven que al internarse en la hacienda desapareció sin dejar rastro y cuyos gritos aún se oían en el viento. Es como si la hacienda se alimentara del miedo de sus visitantes, comentó, bajando la voz, casi como si temiera ser escuchada por los espíritus que habitaban en la sombra. Decidido a descubrir la verdad, Javier regresó a la hacienda al caer la noche. Esta vez llevaba consigo el manuscrito de doña Margarita y un cuaderno en el que anotaría cada detalle. Mientras recorría nuevamente los largos corredores, la sensación de ser observado se intensificó. En una sala oculta, tras una pesada cortina, encontró un pequeño altar improvisado. Sobre él descansaban fotografías descoloridas, velas consumidas y ofrendas de flores marchitas. En el centro, un retrato de doña Margarita destacaba, rodeado de símbolos ancestrales. De repente, la puerta se cerró de golpe. La linterna parpadeó y en la penumbra, Javier sintió una presencia que se acercaba lentamente. Un murmullo, casi imperceptible, parecía emanar de las paredes. Recuerda, recuerda lo que sucedió aquella noche. El relato del manuscrito se hizo presente en su mente. Una noche de traición y violencia, donde un conflicto familiar terminó en tragedia. Los espíritus de aquellos que fueron injustamente tratados clamaban justicia y, en su dolor, habían condenado a la hacienda a un ciclo eterno de sufrimiento. Javier comprendió que su llegada había despertado fuerzas que durante años habían permanecido dormidas. ¿Quiénes sois?, preguntó con voz temblorosa. En respuesta, la atmósfera se llenó de un frío indescriptible. Una figura emergió con claridad. Era doña Margarita, con lágrimas en los ojos y una mirada suplicante. «Ayúdame», susurró la aparición. «Libera nuestras almas». La figura se desvaneció, dejándolo solo en la oscuridad, con el eco de sus palabras retumbando en sus oídos. El terror y la compasión se entrelazaron en su interior. ¿Era posible que, al enfrentar estos espectros, pudiera hacer algo para romper la maldición? Decidido a ayudar, Javier recorrió los pasillos en busca de más pistas. Encontró en una vieja crónica familiar la descripción de un ritual ancestral, practicado por los antepasados de Oaxaca, que permitía apaciguar a los espíritus y poner fin a su tormento. El ritual requería 3 elementos: un símbolo ancestral, agua bendita de una fuente sagrada y una promesa de justicia. Javier sabía que no podía hacerlo solo. Buscó a un chamán local, don Ernesto, un hombre de pocas palabras, pero de vasta sabiduría, reconocido por su conexión con el mundo espiritual. Con cierta reticencia, don Ernesto aceptó ayudar, advirtiendo que la tarea no sería fácil y que el precio a pagar podría ser alto. Esa misma noche, en el patio central de la hacienda, bajo la atenta mirada de la luna, don Ernesto y Javier prepararon el ritual. Encendieron velas, dispersaron sal y dibujaron símbolos en el suelo, mientras don Ernesto entonaba antiguos cánticos en náhuatl. Javier sostuvo el manuscrito y la fotografía de doña Margarita, concentrándose en las palabras de súplica que aún resonaban en la estancia. El viento se alzó de repente y las sombras danzaron de forma caótica. Los susurros se intensificaron hasta convertirse en un clamor unísono, y las luces parecían temblar al compás del eco de voces olvidadas. En medio del caos, la figura de doña Margarita reapareció, esta vez más nítida y rodeada de otras presencias etéreas. «La verdad y la justicia son la llave», dijo la aparición con una voz que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Con una determinación renovada, Javier recitó las palabras del ritual,
prometiendo en voz alta defender la memoria de aquellos que habían sido olvidados y maltratados. Don Ernesto vertió el agua bendita sobre el altar, y una paz inquieta comenzó a instalarse en la hacienda. Poco a poco, las sombras se disolvieron, y el frío intenso dio paso a un silencio solemne. Al amanecer, con el sol asomándose tímidamente entre las montañas, Javier se encontró solo en el patio de la hacienda. La atmósfera había cambiado. Lo que antes era un lugar de terror se había transformado en un espacio de calma y redención. La sensación de opresión había desaparecido, dejando tras de sí la esperanza de un nuevo comienzo. Javier salió de la hacienda San Miguel con el manuscrito en la mano y el corazón aún palpitante, consciente de haber sido testigo de algo extraordinario. Durante días, el pueblo de Oaxaca de Juárez murmuró sobre la hazaña, y algunos hasta afirmaron haber sentido una leve brisa de gratitud en las noches siguientes. La historia se difundió entre la gente, convirtiéndose en parte del legado local, recordándoles que incluso en medio del terror, la compasión y la búsqueda de la verdad pueden iluminar el camino hacia la redención. Cada vez que Javier recordaba aquella noche, sentía una mezcla de asombro y alivio. Había enfrentado lo inexplicable, había desafiado al miedo y, en ese enfrentamiento, había descubierto que la historia no es solo lo que se escribe en los libros, sino también lo que late en el alma de quienes la viven. A partir de entonces, la Hacienda San Miguel dejó de ser un símbolo de terror para convertirse en un recordatorio de que el pasado, por oscuro que sea, siempre puede ser reconciliado con la luz del presente. Y en cada rincón de Oaxaca de Juárez, entre leyendas y susurros, la memoria de aquellos que clamaron por justicia se fundía con el murmullo eterno del viento, contándole al mundo la historia de una noche en la que el miedo se transformó en esperanza.